Radio Funglode presenta Salud Global. Un saludo a toda nuestra audiencia desde su programa Salud Global con su anfitrión, el doctor Héctor Eusebio. Hoy tenemos como invitado a nuestro gran amigo de muchos años, hermano, el doctor Luis Elpidio Félix, quien estará con nosotros hablando sobre el problema de las infecciones intrahospitalarias, su control, y para eso queremos presentárselo formalmente. Doctor. Un placer, Héctor Manuel, estar contigo una vez más. Gracias. Yo creo que lo primero para la audiencia es ponerlo en el contexto de qué son las infecciones intrahospitalarias, cómo se transmiten y ese tipo de cosas. Ya, el concepto de infección dentro del hospital son aquellas que el paciente cuando ingresó por cualquier condición o tocó el hospital para hacerse cualquier procedimiento, no estaba presente esa infección ni tampoco se estaba incubando, sino que son infecciones que se desarrollan con posterioridad al proceso diagnóstico-tratamiento que le hacemos a los pacientes en el hospital. No necesariamente tienen que estar hospitalizados. Ahora bien, la mayoría ocurren en pacientes hospitalizados, pero una minoría se presentan en aquellos pacientes que tocan, por decirlo de alguna manera, el hospital en cualquier oportunidad, para cualquier proceso diagnóstico. Se van a su casa y son susceptibles de hacer una infección. Un ejemplo sencillo es una persona que tiene un problema de vía urinaria, al cual se le ha hecho una citoscopía, esto es que se ha introducido un instrumento para hacer una valoración diagnóstica. Ese paciente no estaba documentado que tenía una infección y 48 horas después aparece un microbio como resultado de ese procedimiento. Por eso, a partir de 2004, 2005, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, el Centro para el Control de las Enfermedades de Atlanta, el equipo nuestro en la IFIC, la Federación Internacional de Control de Infecciones, por sus siglas en inglés, asumieron el término infecciones asociadas a la atención de salud. Esto es, que con que usted toque el centro de salud puede padecerla. Voy a repetir de que la mayoría ocurren en pacientes hospitalizados en los cuales hacemos una serie de procedimientos complejos. Y en la actualidad, procedimientos cada vez más complejos, pero que cada vez le salvan más la vida a los pacientes. Hay una cosa importante con relación a esto. Los pacientes están dentro del hospital, el microbio está en el hospital y los visitantes, el personal médico de salud que está afuera y llega al hospital, también lo puede traer. La infección. Ya, hay un contexto, muy buena pregunta, hay un contexto muy global. Y que yo les repito de manera simple a mis alumnos y les digo, ¿quién es que más infecta? El paciente. El paciente es que genera la mayor cantidad de infección para el resto de los demás pacientes y los trabajadores de la salud en general. En segundo lugar, el que lo atiende. El que atiende a los pacientes en segundo lugar. Y en tercer lugar están las visitas en el centro de salud. Por lo tanto, nosotros tenemos documentación y podemos identificar infecciones en los que trabajan en el centro de la salud y en quienes visitan al centro de la salud. Pero el mayor riesgo son los pacientes en sí mismos y son ellos los que están en capacidad de transmitir la infección en todas las direcciones del hospital, sobre todo en aquellas unidades más críticas, donde utilizamos procesos diagnóstico, tratamiento invasivo. Llámese unidad de cuidado intensivo, área de quemado, hemodiálisis, área de paciente inmunocomprometido, pacientes quirúrgicos.
Hay un término que se usa mucho, los pacientes lo ven en los periódicos, que dice infecciones nosocomiales. Es bueno explicarle a la audiencia qué es eso. Ya, el término nosocomio apareció por primera vez en la Edad Media. Nosocomio significa hospital y de ahí el nombre, infección intrahospitalaria. Se conoció como nosocomial hace muchísimo tiempo. Posteriormente hablamos de infecciones generadas dentro del hospital, intrahospitalaria, y en la actualidad estamos hablando de IAS, infecciones asociadas a la atención de salud. Hay un término más reciente propuesto por la Organización Mundial de la Salud en su última revisión hacia las directrices de los programas de prevención de infecciones, diciembre 2016, que le llama IRAS, infección relacionada con la atención de salud. En lo personal no me gusta porque me confunde IRAS con otras siglas que nosotros utilizamos con frecuencia como infección respiratoria aguda, qué sé yo, y confunde. De modo que el grupo latinoamericano, por decirlo de alguna manera, que ahora estamos enucleados en la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, de la que somos vicepresidente, seguimos hablando de IAS. Y prácticamente todo el mundo habla de IAS, asociadas a la atención de salud. Con relación a las normativas del Ministerio de Salud, de cada institución, entonces me gustaría que nos explicara cómo se organiza la institución en cuanto a eso de normativas para evitar ese tipo de infección, la transmisión, organizar su personal. A mediados de los 70, el CDC sacó una investigación relevante que se llama la adecuación, el establecimiento de los estándares de calidad en los programas de prevención de infecciones, el llamado estudio CENIC del CDC. Es el estudio un poco que narra la eficacia de estos programas y el CDC demostró que si hay un pequeñito grupo de personas entrenado en prevención y control de infecciones, junto al recurso humano más importante que ha dado más la talla a nivel mundial para prevenir las infecciones, que es la enfermera, y tenemos una enfermera entrenada en la vigilancia, solo con ellos dos, tomando las medidas pertinentes de acuerdo al conocimiento de la época, ubiquémonos a mediados de los 70, las infecciones disminuyen en un 33%. El problema surgió a mediados de los 50, cuando creíamos que con aquellos primeros antibióticos que se habían creado habíamos resuelto el problema de las infecciones. Y empezaron a aparecer en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Francia, bacterias resistentes, el llamado estafilococo áureo, resistente a la penicilina, que era un antibiótico que apenas tenía un poquito más de una década de estar ya circulando, por decirlo de alguna manera. Y ahí mismo se llamó la atención de que se necesitaba un profesional diferente al resto del grupo de los profesionales conocidos para enfrentar esa situación. Y por eso es que se generan dentro del hospital. Hay un conjunto bastante complejo en donde tiene que ver el paciente y tiene que ver el paciente con sus procesos que le son intrínsecos, que son propios de él, como la edad, como la obesidad, como la presencia de otros cuadros mórbidos, sobre todo la diabetes, la hipertensión, que generan infecciones asociadas por ese tipo de conducta, por decirlo de alguna manera, de que usted tiene esa variable encima y que son poco modificables. Ahora bien, en segundo lugar viene lo que le hacemos nosotros a los pacientes, como evaluaciones, diagnóstica, tratamiento, intervenciones. Y esas son las variables extrínsecas que también tienen que ver. El tercer elemento es el ambiente general en el hospital. Ahora, las personas que entran, los pacientes, los trabajadores de la salud,
Las visitas también dejan los microbios en los diferentes ambientes y escenarios del hospital. Y el hospital tiene una arquitectura hospitalaria típica, que en nuestra opinión, en el marco de la pandemia del COVID, ha pasado a ser disparatotémica, una tontería gloriosa. El COVID nos ha dado en la madre y nos ha dicho, o aprenden o dentro de poco, cuando los periodos interpandémicos por todos estos cambios que estamos haciendo se acorten, los vamos a volver a agarrar asando batata. Entonces, hemos hecho laberintos. Para bajar por una zona tenemos que subir, entrar, dar la vuelta y no tuvimos en cuenta los espacios abiertos, la ventilación natural, sobre todo en aquellos lugares del mundo de clima cálido donde estas cosas se pueden lograr. Y empezamos a trancarnos. Y las infecciones se transmiten fundamentalmente por 3 vías: por el aire, por gotitas y por contacto. La inmensa mayoría se transmiten por contacto. Entonces estamos poniéndole la mano a cualquier cantidad de situación y dejamos los microbios en ese punto. Y los microbios se quedan ahí, permanecen un tiempo, alguno más que otro, y otros son más resistentes que otros, inclusive a los procesos superficiales de limpieza y desinfección que con frecuencia nosotros realizamos. Entonces se ha generado toda una necesidad de que todo establecimiento de salud, por pequeño que sea un consultorio que recibe pacientes, o sea un hospital de altísimo nivel, capaz de hacer un trasplante de órgano, requiere de profesionales entrenados para prevenir las infecciones. Y ellos irán todos los días al centro de salud a hacer su trabajo, como va un ginecobstetra a hacer el suyo, como va un cardiólogo a hacer el suyo. Y el ginecobstetra sabe lo que tiene que hacer en términos de todas las definiciones de su trabajo en el centro de salud. Por ejemplo, hacer una cesárea, una operación cesárea. Lo que no sabe necesariamente es prevenir la infección del sitio quirúrgico, porque es la piel del paciente el que va a expresar el mayor riesgo en ese paciente que tenemos nosotros en cirugía. Y ahora, si hay una política para bañar previamente al paciente, le irá mejor. Y si lo bañamos ahora con clorexidina jabonosa al 4%, le va mejor. Y si el antiséptico que utilizamos para la piel se llama clorexidina, en una combinación con el alcohol isopropílico, le va mejor. Vaya, entonces hay un equipo que está vigilando esa situación para que estas sustancias en el punto de uso lleguen de la mejor manera posible. Si la higiene de mano es estandarizada, le va mejor. Si usted no se cepilla como lo hacíamos antes, cuando tú nos enseñaba en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que a veces utilizábamos cepillos abrasivos, nos va peor. Hoy tenemos técnica diferente. Por lo tanto, hay un equipo que vigila el conocimiento incidente, por decirlo de alguna manera, que va entrando suavemente para nosotros ponerlo a disposición. ¿Y qué ha ocurrido en el marco de esta pandemia? Un juidero, por decirlo de alguna manera, un olvido de la perspectiva del conocimiento, y hemos creado situaciones importantes, pero por suerte el conocimiento científico está ahí, los científicos han seguido trabajando. La bomba que resultó el COVID-19 empieza con un comportamiento diferente porque ha sido investido en la dirección correcta, pero no dejó COVID en todo el escenario del hospital. En lugares donde no circula el aire, donde no se cierran la puerta, esas partículas pequeñas se difundían por el aire. No lo sabíamos y empezamos lentamente a asumir una serie de procesos preventivos, pero en ese interín se enfermaron muchísima gente, sufrieron muchísima gente, siguen las secuelas de ese comportamiento del COVID en lo que quedaron vivos y
la desgracia que tú sabes, la cantidad inmensa de personas que murieron, sobre todo en el grupo de mayor riesgo, hipertenso, diabético, obeso y en mayores de 65 años, en la cohorte donde estamos tú y yo. Bueno, recuerdo ahora que tú hablas de la ventilación, que hay una crónica, un escrito de cuando se construyó el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Dice que los ingenieros, arquitectos de la época, eligieron ese lugar que era un poco deshabitado, como toda la ciudad en esa época, y uno de los motivos fue la ventilación. Aunque no, la estructura que tenía o tiene de la época quizás no es la estructura de ahora. Y recuerdo que una clínica que destruyeron en la Avenida Independencia, que era el Centro de Pediatría y Especialidades, se decía que estaba hecha en H, con los pasillos en H. Esa es una distribución que recomiendan los epidemiólogos, esa forma en H en las clínicas. Hoy la recomendación es interesante y las guías arquitectónicas para la construcción de hospitales han avanzado un mundo y nosotros necesariamente no seguimos la pauta en la construcción de centros de salud, de torres. Ese proceso de generar la ventilación en un país como el nuestro de clima cálido es uno de los estándares que vamos a tener que considerar, sobre todo en unidades de cuidados intensivos cerradas, en donde necesariamente tiene que recambiar aire. El aire, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo debe tener entre 12 y 16 recambios por hora. Muy pocas lo tienen en nuestro país. Un quirófano alrededor de 12, 16, algunos recomiendan un poquito más, 16, 20 recambios por hora. Cuando se habla de recambio, el aire tiene un porcentaje del aire, 20%, tiene que venir del exterior. Y luego hay un proceso de extracción de ese aire. Eso sería una gran ventaja porque al sacar nosotros hacia afuera, todas estas partículas que están disueltas en el aire donde no hay un buen flujo, nosotros garantizamos el estándar de un aire limpio. Hoy disponemos de una serie de filtros especiales, costosos, que son filtros de alta eficiencia. Hay uno muy famoso y conocido que son los filtros EPA, que tienen la capacidad de filtrar el 99.9% de las partículas. Tienen un costo, pero son altamente efectivos. Se ha podido lograr ya más recientemente tecnología en la dirección de los filtros EPA un poco menos costosos. Sin embargo, hay ahora la duda de dónde fue que nosotros fallamos en la inmensa cantidad de trabajadores de la salud que se nos infectaron, teniendo en cuenta todas las medidas de protección habida y por haber. Entonces, el escenario del hospital, esto es, la planta física, ha empezado a entrar en toda una discusión teórica, científico-técnica, en donde un equipo multidisciplinario, donde entramos nosotros, los epidemiólogos, con esa reingeniería de proceso hacia una nueva arquitectura hospitalaria, es uno de los puntos en la actualidad más interesantes. Volviendo a hablar de la ventilación y de las disposiciones que deben tener cada institución para cumplir con las normativas. Sé que hay una disposición que dice que una cama de un paciente donde hay varias camas debe estar a cierta distancia. Hay lo del lavado de manos, hay las áreas grises, las áreas verdes. Mi pregunta es, como tú conoces tanto el movimiento hospitalario, ¿hasta dónde es el rigor que se está aplicando en la institución hospitalaria en ese sentido? Ya, yo tengo 36 años trabajando este tema en el país y, para decirlo en dominicano, hemos cogido muchísima lucha. Qué sé yo,
quizá nadie profeta en su tierra, dio mucho trabajo a algunos procesos, pero hoy la profesión nuestra está muy informada y la población general también está muy informada. Y ahora entra una serie de redes en donde son capaces de leer cuestiones muy precisas y válidas, igualito a lo que leíamos tú y yo en los papers, en las revistas especializadas, ¿no es cierto?, que nos llegaban a nosotros, al centro de salud y a las universidades. Y esos estándares hoy se están tomando en cuenta ya en nuestro país, en muchos centros de salud. Por desgracia, no en todo. Hay también una parte muy individual y personal en términos institucional que tenemos que lograr. El Ministerio de Salud Pública en la actualidad empieza a ser pimino de cara al establecimiento de un programa nacional de prevención y control de infecciones. Todavía hay mucha gente ahí encima que no saben nada de eso y se meten en cosas que no tienen la más mínima idea. Igual en el Servicio Nacional de Salud empiezan a darse pasos. Pero en mi experiencia, no en Dominicana, sino en muchos lugares, sobre todo en Latinoamérica, los ministerios de salud como los gobiernos siempre llegan tarde, siempre se dilatan. ¿Y por qué hemos avanzado? Porque las sociedades especializadas dieron un paso adelante. Y aquí tú y yo sabemos cuál fue el grupo de dominicanos que desarrolló la ginecobstetricia o la cardiología o la endocrinología. Y por ahí no estaban los ministerios. Y también fueron las sociedades especializadas quienes desarrollamos este tema de prevención y control de infecciones. Entonces ahora no le queda otra que asumir, aunque sea llegando un poquito tarde. Pero no es lo mismo la instancia de nosotros bajar a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia como sociedad especializada, a dar una serie de directrices al área de UCI neonatal. La UCI neonatal en prácticamente todo el mundo son las unidades que más generan infecciones, sobre todo porque ahí encontramos niñitos de bajo peso al nacer, que es la variable más estudiada, y de una inadecuada edad gestacional. Se nos infectan mucho, sobre todo porque en ellos tenemos que utilizar procedimientos invasivos de una vez en un niñito por debajo de 1.500 miligramos. Yo también le digo a mis alumnos que cuando un niño por debajo de 1.500 gramos, que nace por debajo de 1.500 gramos, no se nos infecta, fue porque Jehová Dios le puso la mano, porque es mucha la carga de inmadurez de los procesos de opsonización de una serie de células importantes que no se han desarrollado. Entonces, el ministerio ha llegado, pero ya encontró un sistema que iba en esa dirección desde hace mucho tiempo, con profesionales destacados, por ejemplo, muchos de los cuales forman parte de nuestro equipo en la sociedad especializada, y luego trayendo ese cruce de experiencia internacional. Y te comento que en poco tiempo ya tendremos directrices nacionales unificadas, estandarizadas, para decirle, por ejemplo, en obstetricia, mira, no me interesa tanto que me reporte dehiscencia de la episiotomía, pero sí tiene que reportarme la endometritis, sea por parto vaginal, sea por cesárea, o sea la infección de la herida operatoria cesárea. Y te damos dando el entrenamiento previo. Y estos son los indicadores que tiene que presentarnos todos los meses para ver si están en el estándar, por debajo del estándar o por encima del estándar. Y este proceso que inició el CDC a mediados de los 70 y que en América Latina ha tenido como programa excelso, por decirlo de alguna manera, es el programa chileno, que está dando buenos resultados desde sus inicios en 1983. Pero ya hoy encontramos en grandes centros hospitalarios de Latinoamérica muy buenos estándares. Y te comento que ya hoy en día encontramos en varios centros de salud público y privado
programas de prevención de infecciones que son capaces de vigilarla, de identificar los problemas y de intervenir en ello. Nos parece que es un avance. Bueno, yo quiero terminar la presentación de hoy para que nos diga, además de que está ese médico epidemiólogo en el hospital, si hay una estructura alrededor de él para vigilar todo ese proceso, de manera que cada cual tenga su compromiso en la prevención de las infecciones. Hay ciertas debilidades todavía a nivel de los departamentos de epidemiología hospitalaria, sobre todo desde el punto de vista del entrenamiento de los recursos humanos. Pero por lo general, y gracias al doctor Amiro Pérez Mera, los epidemiólogos llegaron al centro de salud prácticamente después de la Revolución de Abril y sobre todo a partir de la década de los 70. En aquella oportunidad, las tareas y sus funciones eran algo discretas, que si la vacuna contra la tuberculosis, que si los tratamientos contra las enfermedades de transmisión sexual de la época, que la malaria que se vigilaba por un lado, pero hoy este componente ha cambiado y el campo de la epidemiología hospitalaria vista como la aplicación de los principios y métodos de la epidemiología al escenario del hospital en concomitancia, en estrecha coordinación con lo que ocurre fuera del hospital, en el entorno en que se desenvuelve, ha permitido ya una directriz importante. En este momento yo te pudiese hablar de unos 16, 20 hospitales del Ministerio de Salud Pública susceptible en ello de identificar ya práctica en ese sentido. Y otra cosa que me llama mucho la atención, una buena cantidad de centros privados a los cuales también le hemos llegado y entrenado, que también se han puesto en esa dirección. Y 3 centros privados, 1 en Santiago, 2 en Santo Domingo, digamos 4 para poner 2 en Santiago y 2 en el Gran Santo Domingo, ya son capaces de presentar buenos indicadores en el marco de los estándares por la intervención. Fíjate, ¿y esto quiénes los trabajaron? Las sociedades especializadas, la nuestra de epidemiología hospitalaria, la Sociedad Dominicana de Infectología, que ha hecho un papel estelar, la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica, que nos ha apoyado también en esa dirección, y todo este complejo alrededor de los lugares donde las infecciones son frecuentes. Y ahí ha entrado el escenario del Colegio Dominicano de Cirujanos, con el cual también hemos tenido muy buenos resultados. Bueno, yo creo que hemos tenido una visión bien amplia y a la vez con precisiones del problema de las infecciones que se mueven dentro de los hospitales. Creo que hay un mensaje muy importante para nuestra audiencia, y es que sí se ha estado haciendo y sí se ha avanzado, y que además los pacientes también son responsables de cuidar su entrada al hospital, manejarse cuando están dentro del hospital y cómo van al hospital. Al agradecer la participación de nuestro amigo, el doctor Luis Elpidio Félix, en esta intervención, queremos también comprometerlo para que en un futuro no lejano podamos abordar el tema de la disposición de los desperdicios, la basura intrahospitalaria, que es un tema que está muy en el tapete hoy en día. Muchas gracias, doctor, por participar con nosotros en este programa. Un gusto. Los dominicanos cada día se están asegurando en salud. Le están dando un papelito que dice es un seguro y te están atendiendo. Entonces ya usted tiene ahora la capacidad de elegir el centro. Elija un centro donde haya intervención en materia de prevención y control de infecciones. Un gusto. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo miércoles en su programa Salud Global, le dice Héctor Eusebio. Gracias, doctor, y buenas noches. Buenas noches.
Radio Funglode presentó Salud Global.